Seguramente en el futuro las investigaciones irán descubriendo nuevos tipos de inteligencias. Hola, tipos de inteligencia. A continuación, va. La inteligencia es la facultad de conocer, analizar y comprender. La inteligencia es uno de los rasgos más valorados por nuestra sociedad, junto con la belleza o la salud. Este constructo suele verse como un rasgo que se tiene o que no se tiene, por lo que es frecuente hablar de si alguien es inteligente o no lo es. La realidad es que la inteligencia está llena de matices. Lo cierto es que la inteligencia es un constructo abstracto, por lo que ha provocado grandes discusiones entre los distintos expertos. Desde que este constructo se estudia, varias teorías han intentado explicar qué es la inteligencia. Desde la inteligencia cristalizada y fluida propuesta por Raymond Cattell, en donde nos dice que la inteligencia fluida es la habilidad heredada para pensar y razonar de un modo abstracto para adaptarse y enfrentar situaciones nuevas, mientras que la inteligencia cristalizada nace de la experiencia y encarna el nivel de aculturación, educación y aprendizaje. Por otra parte, tenemos a la teoría bifactorial de Spearman, misma que indica que la inteligencia se desglosa en factores, el factor general G y los factores específicos S. Finalmente tenemos a las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Se evidencia que son muchas las aportaciones que los distintos investigadores y profesionales de la psicología nos han dejado para ayudarnos a entender cómo funciona la inteligencia humana. Esta última teoría de las inteligencias múltiples de Gardner ha sido muy influyente a la hora de nombrar algunas de las inteligencias más reconocidas y ha contribuido notablemente a romper con el paradigma de la inteligencia unitaria. Pero, ¿qué tipos de inteligencia existen actualmente? A continuación te diré los distintos tipos de inteligencia. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Inteligencia lingüística. Como su nombre lo indica, es la habilidad de dominar el lenguaje. Pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad, por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo. Las personas que tienen una alta inteligencia lingüística tienen una sensibilidad especial por el significado de las palabras, el orden de las mismas, los sonidos, los ritmos, la métrica, etc. Por ejemplo, los escritores o los poetas. Inteligencia lógico-matemática es la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos. Por ejemplo, un matemático o un científico. Dicho de otra manera, es la habilidad para razonar de manera deductiva y lógica y la habilidad de resolver problemas matemáticos. El psicólogo Jean Piaget, cuando realizó sus estudios, pensó que estaba trabajando sobre una amplia gama de inteligencias, pero en realidad estaba estudiando la inteligencia lógico-matemática. La rapidez para solucionar problemas matemáticos es el indicador más habitual para determinar cuánta inteligencia lógico-matemática puede tener un individuo. Bien, yo te creo, pero mi metralleta no. Inteligencia espacial. La inteligencia espacial se define como la capacidad humana de poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas, y además es la habilidad para manipular o crear imágenes mentales para poder resolver problemas. Este tipo de inteligencia se compone de distintas habilidades, como la imaginación dinámica, manipulación de las imágenes, habilidades gráficas, artísticas o razonamiento espacial, entre otras. La gente con alta inteligencia espacial es muy buena haciendo rompecabezas o dibujando. Los escultores, arquitectos, pintores o pilotos son ejemplos de individuos con alta capacidad espacial. Inteligencia musical. Mientras algunas personas son muy buenas realizando esculturas o pintando, otras tienen una capacidad enorme para elaborar piezas musicales, pues reconocen y componen tonos y ritmos musicales con gran talento.
Estas personas aventajadas en el aspecto musical tienen una inteligencia musical alta, lo que les permite tocar instrumentos y leer o componer piezas musicales con facilidad. Inteligencia corporal o sinestésica. ¿Y los bailarines? ¿Qué tipo de inteligencia poseen? Pues según la teoría de las inteligencias múltiples, poseen la que se conoce como inteligencia corporal o sinestésica, que es la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales. Este tipo de inteligencia hace visible una gran conexión entre la mente y las emociones y el movimiento, y además de los bailarines, suelen poseerla actores o deportistas. ¿Has visto alguna vez jugar a Leo Messi, viste? Seguramente no puede tocar una pieza de Beethoven o hacer una caricatura de Luis Suárez, pero con el balón en los pies es capaz de hacer cosas que nadie podría hacer. Es un futbolista de otro planeta. Increíble. Inteligencia intrapersonal. Hay individuos que poseen una notable habilidad de entenderse a sí mismos, sus pensamientos y emociones, y pueden regular su propio comportamiento porque son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Aunque la inteligencia intrapersonal comprende el autoconocimiento y la autoapreciación, también incluye el entendimiento de la conducta humana. Los psicólogos, filósofos o escritores generalmente tienen una alta capacidad en este tipo de inteligencia. Además, este tipo de individuos suelen gozar de un mayor bienestar emocional y psicológico. Sí, así es. Así es. Vamos ahí. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Inteligencia interpersonal. Puede que hayas observado que hay ciertos individuos que tienen una habilidad única a la hora de llevarse bien o relacionarse con otras personas. Son individuos que emplean su inteligencia interpersonal cuando interactúan con los demás de manera eficiente, pues son capaces de entender, empatizar y comunicarse apropiadamente. La inteligencia interpersonal es la habilidad de discernir las emociones y las intenciones de los demás y permite interpretar las palabras y gestos o los objetivos y metas de otras personas. Los políticos, profesores o actores tienen una ventaja amplia de esta inteligencia. Aunque algunos políticos también tienen ciertos trastornos, ¿no? Digo, ¿no? Inteligencia emocional. Uno de los recientes y grandes paradigmas de la inteligencia es la inteligencia emocional, a pesar de que el concepto de inteligencia emocional fue empleado por primera vez por los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer en el año 1990, fue Goldman quien, gracias a su bestseller Inteligencia Emocional en 1995, hizo famoso este constructo. La inteligencia emocional comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal y está compuesta por 5 elementos: la autoconciencia emocional, el autocontrol emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Son muchas las investigaciones que afirman que la inteligencia emocional aporta muchos beneficios, minimiza los efectos del estrés y los previene, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales y mejora el rendimiento laboral. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista se refiere a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural, pues es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. En el pasado, este tipo de inteligencia era sumamente importante para la supervivencia. Los biólogos, campesinos, botánicos o cazadores dominan mucho este tipo de inteligencia. Mucho ojo con eso. Inteligencia existencial. Mientras algunos individuos viven el día a día sin dedicarle mucho tiempo al motivo de las cosas,
Las personas con alta inteligencia existencial tienden a meditar sobre su existencia. La inteligencia existencial es conocida como la novena inteligencia múltiple en la teoría de Howard Gardner, y este la define como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida y de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico, en profundas experiencias como el amor a otra persona. La búsqueda de sentido, el autoconocimiento, poseer una propia escala de valores morales, el gozo estético o el sentido de misterio son algunas de las manifestaciones de este tipo de inteligencia que pueden cultivarse con la práctica de la meditación, la contemplación o el ejercicio de filosofar y dialogar. Mientras algunos autores hablan de este tipo de inteligencia como la inteligencia espiritual, otros en cambio afirman que son dos tipos de inteligencias distintas, pues la inteligencia existencial va mucho más allá del comportamiento espiritualmente positivo y sano, más allá de ser una buena persona. Medio polémico, pero es así. ¿Qué jugada fue esa? Inteligencia creativa. Hay muchas personas que están hechas para trabajar en un puesto de trabajo que requiere un trabajo mecánico y monótono y que se adaptan sin problemas a entornos laborales de este tipo. Pero en cambio hay personas que parece que su mente vuela, que siempre están un paso por delante de los demás y que están constantemente innovando. Estas personas poseen una alta inteligencia creativa, pero ¿qué caracteriza a las personas con alta inteligencia creativa? la fluidez, es decir, la capacidad para producir muchas ideas y la flexibilidad para ver y abordar las situaciones de formas diferentes, y la originalidad para fabricar respuestas poco habituales y muy novedosas. Inteligencia colaborativa. Recientemente ha aparecido un nuevo concepto de inteligencia en el entorno organizacional. Es la inteligencia colaborativa. Se podría definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto, y está basada en la idea del trabajo en equipo, tan necesario para las empresas de hoy en día. De hecho, el trabajo en equipo es una de las competencias que más valoran los reclutadores, y es por eso que ante esta nueva necesidad a la hora de encontrar trabajo están apareciendo muchos másters o cursos especializados en este tipo de inteligencia. ¡Puf! Una locura, increíble, pero así es. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Para finalizar, Fatality. se evidencia que la inteligencia o la capacidad de ser inteligente se ha debatido enormemente. Muchas veces se confunde con la sabiduría, lo cual la sabiduría es tan solo una acumulación de conocimiento, mientras que la inteligencia implica hacer el mejor uso de un saber previo. Seguramente en el futuro las investigaciones irán descubriendo nuevos tipos de inteligencias, así que pilas con eso. ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo el video de cómo saber si tu pareja ya no te quiere, que está bueno. Acá abajo te dejo el video de la ciberadicción, que está bueno también. Si no estás suscrito, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.